Mi nombre es Martín Alfonso López Quesney y esta es la clase de redes de computadoras y protocolos de comunicación de la sección D08. Voy a hacer una presentación en la que voy a explicar las capas del modelo OSI y cada una de sus funciones. Primero está la capa física y es la capa más baja del modelo OSI. Es la que se encarga de la topología de red y de las conexiones globales de la computadora hacia la red. Se refiere tanto al medio físico como a la forma en la que se transmite la información. Sus principales funciones se pueden resumir como definir el medio o medios físicos por los que va a viajar la comunicación, cable de pares trenzados o no, como en el RS232, EIA232, cable coaxial, guías de onda, aire o fibra óptica. Otra función es definir las características materiales y eléctricas que se van a usar en la transmisión de los datos por los medios físicos. Otra sería definir las características funcionales de la interfaz. Y otra, transmitir el flujo de bits a través del medio. Okay. La siguiente capa es la de enlace de datos. Esta capa se ocupa del direccionamiento físico, del acceso al medio, de la detección de errores, de la distribución ordenada de tramas y del control del flujo. Es uno de los aspectos más importantes que revisar en el momento de conectar dos ordenadores, ya que está entre la capa 1 y 3 como parte esencial para la creación de sus protocolos básicos, como de la MAC o de IP, para regular la forma de la conexión entre computadoras, determinando el paso de tramas, verificando su integridad y corrigiendo errores, por lo cual es importante mantener una excelente adecuación al medio físico con el medio de red que redirecciona las conexiones mediante un router. Dadas estas situaciones, cabe recalcar que el dispositivo que usa la capa de enlace es el switch que se encarga de recibir los datos del router y enviar cada uno de estos a sus respectivos destinatarios. Okay. La siguiente capa es la de red. Esta capa se encarga de identificar el enrutamiento existente entre una o más redes. Las unidades de datos se denominan paquetes y se pueden clasificar en protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento. Los enrutables viajan con los paquetes. Unos ejemplos son el IP, IPX o AppleTalk. Y los de enrutamiento permiten seleccionar las rutas. Ejemplos serían RIP, IGRP, EIGRP o SPF, BGP. El objetivo de la capa de red es hacer que los datos lleguen desde el origen al destino, aun cuando ambos no estén conectados directamente, sino que utilicen dispositivos intermedios. Okay. Ahora la capa de transporte. Esta capa está encargada de efectuar el transporte de los datos de la máquina origen a la de destino, independizándolo del tipo de red física que esté utilizando. La PDU o unidad de información de la capa 4 se llama segmento o datagrama, dependiendo de si corresponde a TCP o UDP, el primero orientado a conexión y el otro sin conexión. Trabajan por lo tanto con puertos lógicos y junto con la capa de red dan forma a los conocidos como sockets IP o puerto. Ahora hablaremos de la capa de sesión. Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos computadoras que están transmitiendo
datos de cualquier índole. Por lo tanto, el servicio provisto por esta capa es la capacidad de asegurar que, dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se puede efectuar para las operaciones definidas de principio a fin, reanudándolas en caso de interrupción. En muchos casos, los servicios de la capa de sesión son parcial o totalmente prescindibles. La siguiente capa es la de presentación. El objetivo de esta capa es encargarse de la representación de la información, de manera que, aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, los datos lleguen de manera reconocible. Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación que el cómo se establece la misma. En ella se tratan aspectos tales como la semántica y la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener diferentes formas de manejarlas. Por ejemplo, un mismo sitio web puede adecuar la presentación de sus datos según se acceda desde un computador convencional, una tableta o un teléfono inteligente. Esta capa también permite cifrar los datos y comprimirlos. Por lo tanto, podría decirse que esta capa actúa como un traductor. La siguiente capa es la de aplicación. Y esta capa ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y definen los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como el correo electrónico, gestores de bases de datos y servidor de ficheros o FTP. Hay tantos protocolos como aplicaciones distintas. Y puesto que continuamente se desarrollan nuevas aplicaciones, el número de protocolos crece sin parar. Cabe aclarar que el usuario normalmente no interactúa directamente con el nivel de aplicación. Suele interactuar con programas que a su vez interactúan con el nivel de aplicación, pero ocultando la complejidad subyacente. ¿Ok? Esas han sido todas las capas del modelo OSI junto con sus funciones.